Y le doy la bienvenida a Francisco Kiko Bautista, candidato a las elecciones municipales para la alcaldía del municipio Baruta en Caracas. Kiko, bienvenido a Conclusiones. Gracias por estar con nosotros. Como bien sabes, un sector bastante amplio de la oposición decidió que realmente no tenía caso participar, ni siquiera postularse como candidato, porque no había las garantías de transparencia necesarias para poder competir en el proceso. Desde tu perspectiva personal, ¿cuál es la razón más importante por la que decidiste lanzar tu candidatura? En Venezuela nosotros hemos hecho de todo en estos 18 años. Se hizo el 11 de abril, el paro petrolero, guarimbas, la Plaza Altamira, la abstención del 2005, la salida 1 y 2. Y por la vía de la lucha de calle, o esperando que el factor militar apareciera, no ocurrió absolutamente nada. Más bien, en muchas de esas experiencias hay errores graves, como el de la abstención. No hay otra salida que el voto. Los demócratas creemos en el voto. Para librarnos del fraude, lo primero que hay que hacer es mayoría. Luego, si nosotros evaluamos lo que ocurrió en las elecciones de gobernadores, cómo no, hay un fraude, abuso de poder, pero también hay errores en la oposición que hicieron que los 7.500.000 votos que habíamos sacado en las elecciones de la Asamblea Nacional, solo aparecieran 4.500.000. ¿Dónde está el resto? ¿Qué fue lo que pasó? Eso es lo que nosotros tenemos que discutir. Kiko, pero de cierta manera el participar no de forma tácita reconoce la autoridad, por ejemplo, de la Asamblea Constituyente, que se creó de una forma excluyente sin la participación de la oposición y al 100% de extracción chavista. Digo, entiendo tu posición y entiendo que desde tu punto de vista es mejor participar que autoexcluirse del proceso, pero es reconocer al sistema también, ¿no? Es que en primer lugar el gobierno es el gobierno, existen. Nosotros reclamamos que ellos nos desconocen, pero nosotros no podemos desconocer que ellos existen. Ahora, el gobierno juega duro, hace trampas, inventa cómo rebarrarnos, nos divide y por supuesto utiliza y abusa del poder. Ahora, lo más importante es que nosotros entendamos que la política es lo fundamental, que hay que vincularse con la mayoría, acompañar al pueblo en esta crisis profunda que vive la gente y hablar de eso, no de otros asuntos, porque al final no solo el gobierno nos rebana, nos pone trampas, abusa del poder, también nosotros cometemos errores de la política porque no prevenimos la planificación del gobierno, no tenemos objetivos claros, la unidad no la vemos como lo que es entre aliados, sino vivimos acusándonos unos contra otros y eso es un grave error. O sea, al fin del día se trata de no perder voces entonces, Kiko. Si la guerra, si la política es la continuación de la guerra en tiempos modernos, los espacios son fundamentales, no hay que cederlo. ¿Te preocupa, Kiko, que después de las elecciones del 15 de octubre, de las regionales, y después de las elecciones de este domingo, se consolide aún más el poder del chavismo? Nosotros tenemos que reconocer nuestros errores y hacer política, comunicarnos con la gente. Eso es lo que me preocupa. Porque si nosotros seguimos dividiendo, atacándonos y errando, por supuesto que consolidaremos un gobierno que es el peor del mundo, que además tiene sumido el país en una enorme crisis. Nosotros no podemos escudarnos diciendo que el gobierno nos hace trampa y ya está. Tenemos que hacer lo que hay que hacer, convencer a la mayoría, acompañar al pueblo en su experiencia de las colas, de la falta de alimentos, de los atracos. Aquí te quitan la vida para quitarte un celular. Sí. Aquí la gente come. ¿Cómo es que un gobierno se puede consolidar con un cuadro económico de fracaso? Sí, he estado en Venezuela varias veces en los últimos años y sí, me ha tocado la situación que se vive allá. Kiko, la gente te conoce bien en Venezuela, saben que eres periodista de profesión, que has tenido una carrera, una trayectoria en muchos años. La gente de otros países quizá no te conozca tan bien. ¿Por qué dar el salto, Kiko, del periodismo a la política? Honestamente, y te lo digo de forma personal, yo siempre he pensado que zapatero a tus zapatos, entonces para mí personalmente yo jamás me metería en la política, pero entiendo que Venezuela está en una situación muy particular y me gustaría que nos explicaras por qué tomaste la decisión de dar ese salto del periodismo a la política. Hubo unas tendencias, Rafael, hace años en el periodismo, el nuevo periodismo se llamó, en el cual se consideraba que el periodista debía ser protagonista, que no debía contentarse con un simple narrador de los hechos.
En Venezuela la situación hace que nosotros tomemos partido porque tenemos corazón y estamos no solo frente a un gobierno autoritario, sino a una situación de pobreza de nuestro pueblo al que no se puede ser ajena. Nosotros nos metimos en este berenjenal que es la candidatura y la política porque los periodistas dicen la verdad. Nuestro código de ética, nuestra ley de ejercicio profesional nos obliga a decir la verdad. Un periodista no puede mentir. De manera que es como un paciente, como un médico que mata a su paciente. Y en Venezuela el problema es que la oposición dice mentiras, no se comunica bien, no se revisa. Y nosotros queremos contribuir a que la oposición salga adelante, a que el liderazgo haga las correcciones que tiene que hacer y gane. Kiko, me gustaría referirme ahora al caso de los gobernadores que tomaron la decisión de ir a juramentarse frente a la Asamblea Constituyente. Hubo muchas críticas por parte de la oposición. Como tú sabes, algunos decían que se fueron a arrodillar ante un órgano que no es necesariamente legítimo, pero por otra parte está el caso de Juan Pablo Guanipa, que ganó las elecciones del estado Zulia y que después fue descalificado. ¿Cómo se puede resolver esta situación y cuáles crees que sean tú las posibilidades del candidato Rosales, de Manuel Rosales? ¿Podría ser esa la única gubernatura, aparte de los otros 4 que ya hablamos, que de la oposición, que pueda tener una voz de ustedes? Rafael, fíjate, hay que decirle la verdad a la gente. Pasamos 4 meses en la calle con muchos muertos y de eso pasamos a las elecciones, después a la abstención y ahora queremos ir a unas primarias. Guanipa fue retirado en el Zulia porque no se quiso juramentar en la ANC. Aquí en Baruta, Primero Justicia, que es el partido de Guanipa, va a las elecciones escondido. Tiene un candidato que además no es el original, sino que él está auspiciado por otro. Y se le esconde a la gente la verdad, que son de Primero Justicia. Esa política errada de no decir la verdad, de esconderse, de taparse, de siempre creer que la gente es gafa, que no necesita explicaciones, nos ha metido en este dilema horrible en el que estamos. Donde Gafa, que es bobo para el resto de América Latina, ¿no? Dime. El término gafo es bobo para el resto de América Latina, para que le entienda la gente. Sí, yo creo que hay un respeto hacia la gente, hacia los venezolanos que han durado durante 18 años peleando contra el gobierno. Hay que decir la verdad y hacer los análisis y sus correcciones, pero no se puede tratar a la gente así. Y eso es lo que nosotros estamos reclamando, que se diga la verdad. Fíjate, hoy este mismo partido de Guanipa, que aquí tiene un candidato, sacaron por todas las redes que yo había renunciado, que no estaba participando y que ellos eran los candidatos únicos. Ese es el viejo estilo de hacer la política. Eso es tramposo, eso es mafioso. Eso es lo que la gente reclama y rechaza en Venezuela. Y yo creo que se trata de una manera distinta de hacer política para lograr convencer, emocionar. El estado de ánimo del venezolano hoy, del venezolano opositor, es de derrota, desánimo. Porque la oposición, en vez de decir las cosas como son, se divide, se ataca, se trampa. Y yo creo que eso hay que cambiarlo. En Venezuela está planteado una renovación de la política, eso sí, sin destruir nuestro partido ni destruir nuestro liderazgo, porque aquí todos hacemos falta. En el caso de Rosales, las encuestas están diciendo que está apuntando y que puede ganar. ¿Qué le va a pasar a Guanipa cuando Rosales gana? Que su gesto quedará como inútil. Antes de despedirme, Kiko, quiero preguntarte sobre este tema que es muy importante. Nos queda menos de un minuto. Quiero referirme al diálogo en Santo Domingo, en la República Dominicana, entre el gobierno y la oposición. ¿Crees que se logre algo? Bueno, el diálogo es un instrumento de la política, así como el voto, como marchar, como hacer una huelga de hambre. No tiene sentido satanizarlo, porque la mayoría de los conflictos recientes del mundo se han resuelto mediante el diálogo. Ahora, el diálogo es para ver qué nos une, no qué nos separa. El problema es que Venezuela está fraccionada, dividida, y no solo el gobierno odia, nosotros también. Y en ese esquema hay una enorme desconfianza. Lo bueno de Dominicana es que hay unos países que se han ofrecido como garantes, que están vigilando el proceso. Yo confío en que en Dominicana el gobierno se comprometa a respetar las elecciones, a tener observadores internacionales y a no hacer trampa, o por lo menos a cuidarse de que nosotros no dejemos que la haga. Entonces el diálogo tiene mucho sentido, no solo eso, nosotros hemos planteado la ayuda humanitaria, nosotros hemos planteado que se reconozca la Asamblea Nacional, también la liberación de los presos. Todo ello es posible si hay entendimiento, porque al final de cuentas el gobierno también debe estar interesado en que en vez de la guerra y la violencia, nosotros por la vía del entendimiento y la racionalidad política nos entendamos. Solo que este es un gobierno perverso, lleno de gente muy deshonesta, creen que la violencia es el único camino.
Francisco Kiko Bautista, candidato a la alcaldía de Baruta en las elecciones municipales. Gracias por el contacto, Kiko. Gracias por haber estado con nosotros en Conclusiones. Gracias, Rafael, y espero que la gente vote. Votar es luchar. Gracias y suerte para ti también.